Nos queda menos de un mes para terminar este año y comenzar 2026, y ya sea que estés en el escenario donde estás atormentado tratando de cerrar 2025 y entonces estás tratando de meter en noviembre, en diciembre, todo lo que no lograste hacer durante el resto del año y por tanto no has pensado qué querés lograr y cómo lo vas a lograr en 2026, o estés en el escenario contrario, donde le estás dando muchas vueltas y estás haciendo incluso ya castillos en el aire sobre qué querés lograr, de cuántas ventas, cuántas utilidades en este siguiente año. En cualquiera de los dos escenarios hay una herramienta que es esencial y que no siempre se realiza de la manera correcta y a veces incluso ni siquiera se realiza. Y este es el forecast, los pronósticos y sobre todo establecer metas y medir, de alguna manera poder establecer cómo vas a medir esas metas para ver si se están logrando a lo largo de todo el año. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, bienvenidos a Coto Empresa, y en el día de hoy te voy a enseñar una plantilla simplificada de lo que utilizo con mis clientes para poder realizar forecasts, pronósticos, establecer metas, estrategias financieras para comenzar el siguiente año. Y es que este proceso no es algo que tendríamos nosotros que estar haciendo a principios de 2025. Este proceso de forecast, de pronósticos, de establecer metas, tiene que estar realizado ya antes de terminar el año. Entonces, para poder comenzar de una vez este siguiente año, por ejemplo en este caso 2026, ya teniendo claro y con una perspectiva ya definida de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr, y sobre todo que lo podamos medir entonces desde el principio. Y este video va a ser bastante práctico, así que vamos de una vez a la pantalla del Excel para entonces que te pueda enseñar a la plantilla cómo se llena y sobre todo entonces qué información te da, cómo utilizarla y cómo interpretarla. Y aquí ya estamos entonces en el Excel, en donde en esta primera página, en esta primera hoja, ya tenemos nuestros supuestos y base, justamente así se llama la hoja, en donde entonces nosotros, estos son los valores que nosotros tenemos que llenar como mínimo para poder empezar y generar el pronóstico y que sea lo más preciso posible. Entonces, en algunos datos me voy a detener un poco más porque son esenciales para la exactitud o la predicción del modelo. Otros también lo son, pero ya los he explicado tanto la teoría y la práctica en otros videos, así que en la descripción voy a dejar una playlist completa donde están todos los conceptos necesarios que tenés que poder calcular ya para generar este modelo y que entonces tengas todo unificado en una sola playlist. Y vamos a comenzar con las ventas de enero, que en este caso va a ser el punto de partida de nuestro pronóstico, de nuestro forecast, porque va a tomar este valor de acá para entonces a partir de ahí generar todo el pronóstico. Entonces este dato sobre todo tiene que ser realista. Si inflamos el dato, obviamente se va a ver distorsionado, al igual que si subestimamos o le damos un valor inferior al que realmente puede ser. Y este tema de la proyección sobre las ventas en quetzales o en moneda ya lo he explicado en distintos videos anteriores, tanto videos cortos como videos largos, así que como digo están ahí en la playlist que dejo en la descripción. Pero en este caso podemos utilizar distintos métodos para poder llegar a este valor. Podemos crear un promedio ponderado, o podemos utilizar incluso la fórmula de forecast propia de Excel para generar un pronóstico y que sea bastante preciso si contamos con los datos de nuestras ventas de los últimos meses, por ejemplo. Y si no tenemos absolutamente nada de información, por ejemplo, también podemos entonces colocar aquí un dato, pero que tiene que ser realista. Entonces no podemos aquí poner un dato fuera de lugar porque entonces el pronóstico no nos va a servir de nada. Bueno, lo segundo que tenemos aquí es en la parte de costeo, es el coste de ventas a manera de porcentaje. Este es el coste directo que nos cuesta ya sea producir un producto o generar un servicio, vale la redundancia. Ahora en gastos tenemos los gastos fijos mensuales. En este caso si es un valor directamente nominal. Aquí si metemos la cantidad de dinero que son nuestros gastos fijos mensuales. Luego tenemos los gastos fijos mensuales, que en este caso va a ser todo el tema de alquiler, de energía, va a ser marketing, por ejemplo, absolutamente todo eso. Y va entonces aquí donde tenemos que poner ese valor, y aquí si es en quetzales o en la moneda en la que estemos trabajando es un valor nominal. Directamente tenemos que meter la cantidad de dinero que nosotros pagamos de gastos fijos mensuales, excluyendo solamente las nóminas, porque entonces eso es lo que está en la siguiente columna. Y lo separé porque entonces como los sueldos también llevan prestaciones y se manejan a veces de una manera diferente o en distintas cuentas, entonces también es más fácil proyectarlo por aparte para poder generar justamente esa visibilidad que el forecast nos da. Luego tenemos también la depreciación, que aquí entonces va a depender de qué cantidad de activos tengamos y entonces en qué plazos también se deprecien, y esta va a ser la depreciación mensual. Toda esta información está en esos videos, como les digo, para que puedan ir a verlos y entonces ir completando esta información. Y al final del video también les tengo un pequeño regalo para acompañar entonces esta plantilla, para que entonces también les ayude a calcular todos estos datos de manera más fácil, además para poder complementar el tema de los videos. Pero luego, bueno, ahora tenemos aquí el tema de los impuestos, que en este caso 25%, que es en este caso estamos trabajando con el régimen de ISR sobre las utilidades, que es del 25%, pero aquí entonces ya se puede meter el porcentaje sobre el cual se esté trabajando o con el régimen con el cual se esté trabajando. También tenemos el interés mensual estimado, que esto si nosotros tenemos deuda
Entonces aquí ponemos cuánto de deuda estamos pagando en intereses mensualmente. Si no tenemos, por ejemplo, ponemos 0 y así dejamos esta casilla. No hay que dejarla vacía, sino hay que poner 0 para que entonces el modelo proyecte de manera correcta. Luego también entonces aquí amortización principal mensual. En este caso, esta amortización nos referimos a el abono al capital que nosotros estamos realizando por esa deuda. Entonces aquí están las dos partes justamente que uno paga una deuda, tanto el interés como el abono a capital, y entonces esto lo vamos a separar porque una parte va en el estado de resultados y la otra en el flujo efectivo. Luego tenemos también el CAPEX, que en este caso es de 24,000 quetzales. Estos son todos datos de ejemplo para poder realizar el modelo, y el CAPEX en este caso es el gasto en capital o en gastos en activos fijos. Entonces, por ejemplo, aquí va todo lo de maquinaria, equipo que se compró, todo lo que son activos tangibles que se compraron y que sirven para poder generar valor en la empresa. Y se dan cuenta, este es anual, entonces ya en el modelo financiero aparece mensualmente. Luego tenemos los DSO o los días de cobro, que en este caso si nosotros vendemos obviamente el crédito, tenemos un periodo que normalmente le damos en promedio a los clientes para poder pagarnos. Y entonces este es el dato en días que nosotros tenemos que colocar acá. Lo mismo con días de inventario, que esta es otra métrica que es también bastante fácil de sacar y está en el resto de videos explicado. Al igual que días de pago, que entonces cuando a nosotros nos dan el crédito los proveedores y nosotros les tenemos que pagar, por ejemplo en este caso en 30 días. Aquí abajo tenemos otro dato que es importante solamente si nosotros compramos o vendemos al crédito. O sea, si tenemos días de cobro y también días de pago. E igual aquí, si por ejemplo no tuviéramos días de cobro, inventario, pago, se ponen 0 el valor. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos ventas al crédito, tenemos que poner qué tanta parte de las ventas del crédito vendemos. Si es todo, pues ponemos 100%. Si vendemos solamente, digamos, un cuarto de lo que vendemos en total al crédito, entonces podemos poner 25%. Lo mismo con las compras del crédito. ¿Qué tanta parte compramos del crédito? Y que tanta parte pues tenemos o nosotros compramos al contado en este caso. También la caja inicial, este es un dato importante porque nos va a ayudar entonces a la proyección igualmente del flujo efectivo. Es como el equivalente de las ventas, pero para el flujo efectivo. Y este dato acá lo vamos a sacar entonces de nuestro flujo efectivo, nuestro estado financiero de flujo efectivo, como el saldo final de diciembre. Si nosotros lo estamos haciendo así como en este momento, en noviembre, obviamente todavía no tenemos ese dato, pero entonces podemos aplicar ese factor que es más fácil de proyectar para el flujo efectivo, para saber cuánto efectivo vamos a tener más o menos aproximadamente a final de año. Y entonces el saldo final, el saldo con el que terminamos diciembre de 2025 en este caso, es el saldo inicial para 2026. Ahora tenemos otro dato que también es relacionado con el tema de la caja, con efectivo, que nos va a servir para sobre todo calcular algunas métricas e indicadores a lo largo de un modelo, porque es la reserva mínima de caja, que en este caso esto depende mucho de la política de la empresa, o incluso puede que ni siquiera tengamos pensado cuánta caja mínima, cuánto efectivo mínimo tenemos que tener en caso de contingencias, o simplemente como por política de la empresa para poder respaldar los activos propios que se tienen en la operación. Entonces aquí tengo un valor de 15,000, pero entonces aquí ya puede ser un dato, no es manera de estimarlo, sino es directamente de lo que se establezca para la operación de la empresa. Ahora vamos a entrar a otro tema que es la estacionalidad, que son todos estos datos de aquí, todas estas filas de acá, en los cuales entonces la estacionalidad, simplemente para explicarlo rápido, es digamos que los distintos aumentos o reducciones que puede haber de demanda de nuestro producto y que se ve reflejado en nuestras ventas a lo largo del año. Entonces, aquí lo primero que tenemos es la estacionalidad está activa, o sea, manejamos algún tipo de estacionalidad o la tenemos medida de alguna manera. Sí, ponemos sí, y si no, escribimos no, y el modelo financiero se va a adaptar entonces a lo que le pongamos. Entonces, ahora, si nosotros ponemos que no, dejamos todo tal como está en 1.0, así, sin más, sin tocarlo. Si ponemos que sí, entonces ya vamos a entrar a modificar estos datos. Y aquí va a ser de que nosotros modifiquemos este 1 según que tanto vendamos más o menos en algunos meses del año. Por ejemplo, en diciembre siempre hay cierta estacionalidad o siempre hay cierto aumento en las ventas porque también aumenta el consumo general de la población y de la economía. Entonces, por ejemplo, este 1 es como un factor multiplicativo de lo que vendemos normalmente. Entonces, si es por 1, el valor se queda exactamente igual. Pero ahora, si por ejemplo escribimos 1.5 porque vamos a vender un 50% más, en este caso, por ejemplo, en diciembre, podemos escribir 1.5, 1.50. Y entonces el modelo financiero se va a adaptar en la parte del pronóstico. Aquí no se mira, en la parte del pronóstico lo vamos a ver. Luego tenemos aquí, al terminar la estacionalidad, otros gastos variables sobre ventas. En este caso aquí le puse, por ejemplo, comisiones de venta o algún tipo de gasto que también sea variable, pero que no vaya directamente introducido al coste de ventas, al coste variable o coste directo de generar un producto o servicio. Y lo puse aquí y que simplemente está como un porcentaje. Entonces, si nosotros ponemos un 1%, este gasto aquí va a representar
un 1% de todo lo que vendamos. Entonces por eso es que también lo puse como comisiones, porque así normalmente es como se distribuyen para los equipos de ventas. Pero entonces aquí ya es de también los datos propios de tu negocio. Y tenemos los últimos 3 datos que nosotros tenemos que llenar de esta hoja: cuentas por cobrar inicial, inventario inicial y cuentas por pagar inicial, que son parte del capital de trabajo y relacionados justamente con estos otros valores de día de cobro, de inventario y de pago. Igual en la playlist hay un video explicando la estructura del balance general y cómo se sacan todos estos datos. Pero por ejemplo entonces en cuentas por cobrar inicial es todo lo que tenemos en nuestra cartera de cuentas por cobrar o lo que le dimos al crédito y que aún no hemos recibido ese efectivo comenzando este año 2026. El inventario inicial es toda la mercadería, materias primas que nosotros tenemos todavía en posesión y que aún no hemos distribuido o vendido. Las cuentas por pagar inicial es igualmente entonces todo ese monto que aún tenemos pendiente de pagarle a un proveedor para cuando iniciamos ese año. Y entonces aquí viene ya algo bien interesante del modelo financiero y que seguramente les va a servir mucho. Aquí en donde dice escenario seleccionado, entonces tenemos aquí un pequeño menú desplegable que dice base, optimista y pesimista, en el cual entonces esto nos va a servir para que a la hora de elegir alguno de estas opciones todo el pronóstico, tanto de flujo efectivo y de estado de resultados, va a cambiar en base a qué opción seleccionemos. Si nosotros seleccionamos la opción base, todos estos datos que están aquí abajo, justamente de volumen de ventas, ajuste del precio anual, digamos alguna variación sobre el coste variable, la inflación, el aumento de la nómina, que son importantes para determinar cómo va a seguir o cómo se va a desarrollar el año, pues entonces todos esos factores van a verse modificados si nosotros tenemos el escenario base, el escenario optimista, que entonces va a significar que van a aumentar los ingresos y se van a reducir los costes, o pesimista, que va a significar entonces que van a aumentar los costes y se van a reducir los ingresos. Y se dan cuenta justamente cada vez que yo cambio esta pequeña, este menú de acá, también aquí en dato usado varían esos números, porque entonces eso nos sirve para saber qué datos estamos utilizando dentro de todos estos que tenemos acá. Y ahora vamos a pasar entonces ya a ver directamente el modelo financiero del pronóstico de nuestro estado de resultados y nuestro flujo efectivo. Y estando entonces en esta hoja encontramos ya los estados financieros proyectados. En este caso no me voy a poner a desglosar cada una de estas cuentas, porque la idea simplemente es ver un poco más del tema del análisis y cómo se utiliza la plantilla. Y pues aquí toda esta información de aquí arriba es el estado de resultados y esta de aquí abajo es el flujo efectivo, que este tiene una estructura de distintas maneras de presentar el estado financiero y flujo de efectivo, pero en este caso estamos con un estado financiero y flujo efectivo condensado indirecto, sobre todo porque facilita ver más la distinta distribución de dónde van y dónde vienen nuestros recursos, tanto por la clasificación de actividades de operación, de inversión y de financiación. Y pues aquí en negrita están justamente como que las principales filas, los principales datos, las principales categorías que nosotros tenemos que prestarle atención y que son de donde más podemos sacar realmente información sobre lo que vamos a proyectar o sobre cómo va a ir el siguiente año. Que en este caso tenemos la utilidad bruta, que es simplemente la resta entre los ingresos menos el coste de ventas, lo que nos cuesta producir o generar un producto o servicio. Y luego tenemos también ya el EBITDA, que son las utilidades antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones. Y también tenemos el EBIT, que entonces podría interpretarse como una utilidad operativa. También tenemos una utilidad antes de impuestos, donde ya cubrimos absolutamente todo el resto de gastos, y esta es la base imponible sobre la cual se determinan los impuestos. También tenemos la categoría o la fila aquí del propio impuesto sobre la renta, y entonces la utilidad neta, que es lo último que tenemos y que ya es el beneficio contable que se nos presenta en el estado de resultados. Y como podemos ver, aquí están proyectados entonces todos los meses, y comenzamos con el dato que teníamos ahí arriba. Entonces si nosotros tenemos aquí 100,000, es justamente este dato que teníamos aquí lleno. Si por ejemplo vendiéramos 150,000, vamos a ver que van a cambiar todos los datos. Quiero que miren entonces aquí, antes de cambiarlo, cuáles son los datos de todos estos meses. Y van a ver que entonces ahora yo voy a poner aquí 150,000 y va a cambiar tanto el 100,000, que serían las ventas de enero, como el resto del modelo. 150,000. Y ahora ya cambió también absolutamente todo el resto del modelo, todos los meses y el total anual, que es esta última columna que tenemos acá. Hay varias cosas que me interesa comentar sobre la plantilla, sobre el modelo, y es que está afectado por varios factores que en todo negocio van a afectar y que tienen que estar proyectados de la manera correcta. Por ejemplo, lo principal en este caso, o de las cosas principales, son estos datos que tenemos acá. Por ejemplo, un volumen mensual de ventas, cuánto van a aumentar en unidades o en servicios más que demos. También un ajuste de precio anual, que puede ser que nosotros lo implementemos, o sea que nosotros subamos poco a poco el precio, o que puede ser también por la inflación propia de la moneda en la que estemos trabajando.
también en el modelo se toman en cuenta entonces distintos cambios en el coste de ventas, por ejemplo en nuestro coste variable, también la inflación en gastos, porque obviamente si producimos o si nosotros proyectamos una inflación en nuestros ingresos, también hay que proyectar esa inflación misma en los gastos y en los costos que tenemos, porque la inflación afecta a toda la economía. Y un aumento en nómina que también pues normalmente se da de una manera o en proporción diferente si estamos hablando de inflación, porque no afecta de la misma manera o en los mismos plazos la inflación a gastos, por ejemplo, digamos bastante operativos como puede ser el marketing, que a la nómina. Y pues aquí entonces aquí ya tenemos bastante información sobre la cual nosotros nos podemos guiar para poder ver cómo se va a ver nuestro año si comenzamos con estas ventas y con los supuestos estos que tenemos aquí abajo según el, digamos, el escenario que tengamos seleccionado. También cabe resaltar que estos supuestos de inflación y absolutamente todo están orientados o están dirigidos según los datos macroeconómicos de Guatemala. Entonces en otros países puede que sea diferente, también el tema de impuestos y todo también puede ser diferente, pero en todo caso también se pueden modificar los datos para que quede pues diferente a la plantilla. Y como digo, esta es una plantilla básica y algo reducida de lo que normalmente hago con los clientes, donde obviamente entonces ya queda todo personalizado para la operación del cliente, es mucho más preciso, pero esto te puede servir claramente para empezar a planificar 2026 y que vayas ajustando durante todo el año. Luego también abajo vas a encontrar una parte de ciertos indicadores clave que puede ser, por ejemplo, el porcentaje del margen bruto, o sea, cuánto te está quedando de ganancia a ti, porque recordemos que, por ejemplo, aquí tenemos nuestro coste variable o el coste de ventas de un 10%, entonces nuestra utilidad bruta, que es este dato de acá, donde a los ingresos le restamos el coste de ventas, es de un 90%. Entonces este dato es muy importante que nosotros lo tengamos visto y por eso está aquí abajo. También tenemos el porcentaje del EBITDA, cuánto representa el EBITDA sobre las ventas total que generamos, y lo mismo con el margen neto, cuánto representan las utilidades netas sobre las ventas totales. Y pues como digo, podemos ir viendo mensual cada rubro principal del estado de resultados de una manera bastante general, bastante sencilla, y también el total anual para entonces poder desarrollar o determinar qué queremos lograr o si es factible lo que queremos lograr, que es una de las herramientas que está más adelante en la parte de KPIs y metas. Ahora vamos a pasar al flujo efectivo, que realmente entonces nos muestra todas las entradas y salidas de dinero directamente de la empresa. Y pues como decía antes, este es un método indirecto que nos facilita mucho más la visualización y proyección de los valores. Además, entonces aquí también trajimos ese dato que había mencionado antes de la caja mínima que por política la empresa se tiene que tener. Y pues entonces encontramos los rubros más importantes dentro de las actividades de operación, dentro de las actividades también de inversión y de financiamiento. Y comenzamos pues con las propias utilidades netas que se generaron aquí arriba. Es este mismo dato que está aquí, es el dato que se referencia y que se trae del estado de resultados para comenzar el flujo efectivo, y encontramos ciertos ajustes como por cargos no monetarios como la depreciación y los ajustes también que tenemos que realizar por la variación en el capital de trabajo, que son las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Y para este dato aquí es que es importante tener justamente para estos tres valores de aquí es que son bien importantes tener correctamente ingresados estos datos de cuentas por cobrar inicial, inventario inicial y cuentas por pagar inicial, porque en base a esos va a determinar entonces estas tres filas para todo este estado financiero. También tenemos uno de los datos más importantes que siempre están pues marcados con negrita, que en este caso es el flujo neto de operación, cuánto efectivo estamos generando nosotros realmente con la operación de la empresa, tanto mensual como anual. Luego tenemos actividades de inversión, que en este caso solamente hay una cuenta, pero como digo es una versión bastante reducida simplemente para poder condensar la información más importante y a partir de aquí generar proyecciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el CAPEX, que había explicado que era el gasto de capital en activos fijos, por ejemplo, y también su mantenimiento, donde entonces teníamos un dato de 24,000 quetzales, si se recuerdan que pusimos aquí en los datos base, y entonces justamente pues lo dividí en los 12 meses y da un total de 2,000 quetzales. Entonces aquí tenemos obviamente lo tenemos negativo porque es una salida de efectivo en este caso, y lo único que tenemos aquí entonces es ese dato de la inversión de capital. Luego en la última sección que tenemos es la de financiamiento, donde tenemos la entrada de dinero por nuevos préstamos. Así nosotros trajimos adquirimos más deuda, entonces según los datos que tuvimos que haber ingresado, aquí va a aparecer cuánta deuda pues se va tomando mes a mes. Si tenemos alguna deuda proyectada, aunque a veces eso no siempre se sabe porque normalmente se toma muchas veces deuda a la hora de generar un proyecto nuevo que no se tenía previsto, o por ejemplo para suplir algún tipo de falta de liquidez a lo largo del año. Luego tenemos el dato de amortización de capital, en el cual nosotros era lo que habíamos llenado aquí de 3,500, que era como el pago, el abono directamente del capital o del dinero que se nos prestó que se nos proporcionó en alguna deuda. Y por último, al totalizar estos datos, entonces tenemos ya la fila de flujo neto de financiamiento, que va a representar digamos que todas las entradas y salidas netas de efectivo relacionadas a cómo financiamos o cómo
obtenemos recursos y devolvemos los recursos para la operación de la empresa. En este caso obviamente hacen falta en un estado financiero el flujo efectivo más completo, pues distintas cuentas, tanto la parte de operación, de inversión, aquí podrían haber cuentas de pago de dividendos, también de recompra de acciones, un poco más completo en general, pero esta es una plantilla bastante simplificada, como digo, simplemente para mostrar una proyección clara, para tener entonces una dirección y una perspectiva ya establecida para este siguiente año. Pero si de hecho te interesa trabajar con la plantilla pues ya mucho más completa, con datos personalizados, que todo esté de acuerdo para poder generar un pronóstico mucho más preciso de la operación de tu empresa, pues me puedes contactar por cualquiera de las redes sociales, por Instagram, por TikTok, por YouTube, absolutamente cualquier lado, o puedes visitar nuestra página educatuempresa.com y nos puedes contactar por ahí también para entonces poder agendar una llamada gratuita de 30 minutos y poder entonces entender cuál es tu situación y entonces a partir de ahí determinar cuál es el servicio que más te conviene. En este caso puede ser el de pronósticos o una asesoría, depende cuál sean tus necesidades. Y pues siguiendo con el modelo, entonces al final lo único que tenemos ya son los cambios de efectivo en el periodo, o sea cuánto efectivo se generó durante este periodo, y también el saldo inicial, que entonces este es importante también que lo tengamos claro desde esta hoja. Aquí, la caja inicial de enero de 2026. Ahora, el saldo final de efectivo es igual la totalización de esos dos valores. Y pues como vamos a ver, esta última fila de saldo inicial de efectivo tiene un formato condicional en el cual por eso está de verde, que nos indica que el efectivo que generamos o que tenemos al final de este periodo específico es superior a la caja mínima que establecimos como política. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un dato exageradamente pues mucho más alto para entonces poder mostrar cómo funciona, de 200.000 en la caja, obviamente el resto de datos que no cuenten con un valor superior a la caja mínima, o sea que generamos menos de lo que tendría que estar en la caja en cada periodo, pues se colocan rojo, al igual que entonces los que sí, pues ya está en verde. Entonces esto nos sirve para darnos una idea también de cómo vamos a estar en tema de generación de efectivo durante cada mes. ¿Significa que estamos perdiendo dinero o algo así porque está en rojo? No necesariamente, simplemente se basa en este dato, pero entonces de ponerle ojo porque obviamente lo ideal sería que siempre tuviéramos algo de caja en reserva en nuestro balance general, que este dato va al balance general, para entonces poder digamos que siempre contar con los recursos suficientes en caso de cualquier contingencia. Y pues entonces estos son los datos que nos muestran nuestro pronóstico de ventas. También aquí podría agregarse más análisis, un poco tal vez como el análisis vertical, el horizontal, que nos pueden servir mucho, sobre todo tal vez más en este caso para los pronósticos se utiliza más el vertical, y esto sí que está en la plantilla completa del forecast para darte una mayor idea de cuánto representan en porcentaje, así como están aquí abajo estas tres categorías, pero sobre los tres, sobre el estado financiero, el estado de resultados, y entonces darte una idea de si en algún momento tus costos se elevan demasiado o tus ingresos empiezan a decaer. Pero para una proyección sencilla te pueden servir estos tres datos para ubicarte cómo están tus niveles de utilidad. Y ahora pasando entonces a la siguiente hoja, que es la de KPIs y metas, también se nos muestra en qué escenario estamos trabajando, siempre mantener eso presente, y entonces vamos a encontrar varios datos que son esenciales para entonces poder establecer metas y saber qué tanto podemos lograr y cómo lo vamos a lograr en 2026 o el año que estamos proyectando. En este caso tenemos por ejemplo las ventas anuales. Este dato es bien importante para saber entonces qué tanto tenemos que vender. También tenemos entonces el EBIT anual, que es nuestra utilidad operativa, que es un dato muy importante para entonces poder determinar qué tanta rentabilidad o eficiencia tenemos en la operación, en la generación de un producto o servicio, su comercialización y entrega. También tenemos representado este EBIT sobre las ventas, pero ahora en porcentaje, y tenemos la caja a final de año, cuánta caja se generó en total a final de todo el año, y tenemos un dato que es bien importante si estamos considerando tomar deuda. Este dato nos puede indicar también si estamos en posición o no de tomar deuda, que es la cobertura de intereses, que este dato se calcula a partir entonces de nuestro EBIT o justamente nuestra utilidad operativa, digámoslo así, y la cantidad de intereses que estamos pagando. Y entonces este ratio nos indica cuántas veces tenemos disponible el dinero que pagamos en intereses para poder cubrir justamente ese rubro de gastos financieros. Entonces tenemos un dato alto como este 16.10, este factor de por 16.10, significa que tenemos pues bastantes recursos y por eso están verdes. Si tuviéramos un dato mucho más bajo estaría en amarillo, y un dato por debajo de, por ejemplo, de 2 o 3 se pondría en rojo y significaría que no sería recomendable tomar deuda. Y entonces ahora aquí tenemos otra tabla donde es como una consolidación tanto de datos importantes del estado financiero, del flujo efectivo y del estado de resultados, pero en este caso mostrados
de manera trimestral y también el total anual. Pero en este caso nos sirve y es muy útil esta información porque nos permite trazarnos metas. Tenemos un objetivo general entonces, por ejemplo, digamos de manera optimista, digamos, obviamente se le da una mayor pensada y es el video de la siguiente semana para complementar de cómo establecer metas, objetivos, absolutamente todo para nuestra estrategia financiera. Pero en este caso digamos que entonces nuestra meta es de vender 2.300.000 el siguiente año. Pero, ¿cómo vamos a hacer para poder medir justamente, además de mensualmente, de una manera un poco más intermedia entre mensual y anual las metas, si se están cumpliendo o cuándo entonces vamos a tener que realizar ajustes? Esto lo hacemos con esta información del trimestre. Porque entonces vamos a poder ajustar cada 3 meses, determinar si estamos alcanzando de manera correcta o de manera óptima las metas o nos hace falta realizar ajustes. O incluso si vamos sobrados y entonces podemos tomar nuevas oportunidades. Luego ahora aquí tenemos abajo una tabla que es interesante. Sirve bastante sobre todo también para poder medir cómo estamos de expectativas para el siguiente año en base a lo que proyectamos. Porque nosotros puede que pensemos que el siguiente año queremos vender 1.000.000 de quetzales para el primer semestre y tal vez realmente es algo descabellado o incluso puede ser algo bajo. Y en este caso esta tabla nos va a servir para poder determinar esto. Entonces aquí tenemos varias métricas importantes: ventas, EBITDA y caja al final del periodo. Los datos que nosotros vamos a modificar aquí sí hay que modificar para esta tabla, que son los datos en amarillo. Estas filas en amarillo son las que nosotros tenemos que modificar. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos visto en nuestra mente, decimos, bueno, yo para el primer trimestre quiero vender, entonces, por ejemplo, o mi idea era que íbamos a vender, por ejemplo, 1.000.000 de quetzales, por decir algo. Entonces vamos a poner aquí 1.000.000. Entonces, ahora este porcentaje o este dato en verde aquí abajo nos va a indicar cuál va a ser el nivel de alcance de esta meta de 1.000.000 de quetzales en base al escenario que estamos proyectando. O sea, ahorita estamos en optimista. O sea que de manera realista y aún así siendo optimista, vamos a ver qué tanto se alcanzaría ese 1.000.000 de quetzales con los datos proyectados. Y en este caso, solamente la mitad. Prácticamente un 46%, un 46.83%. O sea que si nosotros estamos pensando vender 1.000.000 de quetzales, no es algo realista, la verdad. Y tenemos que, digamos, tal vez apegarnos más a este modelo de proyección o algo más conservador. Ahora, por ejemplo, si nuestra expectativa era que vamos a vender en el primer trimestre, por ejemplo, por poner un número cualquiera, 50.000 quetzales, 936%. O sea, realmente con lo que proyectamos en el escenario, en un escenario optimista, lo vamos a alcanzar y de sobra, demasiado. Entonces tenemos expectativas muy bajas nosotros y tenemos que elevar nuestras expectativas. Entonces, por ejemplo, si ponemos ya un dato de 400.000 quetzales, 117%, ya tenemos una perspectiva mucho más acercada a lo que realmente es, comparando contra nuestro escenario optimista. Y podemos hacer así, entonces, de todas maneras, para todo el año también podemos hacer así por trimestre, tanto con ventas, con el EBITDA que vamos a utilizar como una utilidad operativa, o el EBIT, cualquiera de las dos, y la meta también pues de caja al final del periodo, que esto podemos también poner, tiene que ser un dato pues un poco más estable, pero que también nos sirve para comparar cuánto efectivo queremos generar si nuestro negocio pues también depende bastante del flujo efectivo, como puede ser negocios de manufactura. Y aquí abajo hay otra tabla que también te va a servir mucho para entonces poder determinar algunas acciones que pueden ser bastante útiles para generar más efectivo, para mantener una mejor liquidez en la operación de tu empresa. En este caso son 3 rubros que son los que yo veo que más comúnmente pueden servir justamente para darte oxígeno a nivel de efectivo a las empresas. Existen muchas más opciones y obviamente se puede explorar, se pueden proyectar y todo, pero también son parte también como ya muy directamente del modelo de negocio de cada operación. De tu negocio va a ser muy diferente al de otra persona, por mucho que a veces estén dentro de la misma industria. Y eso también es parte de los servicios de asesoría que nosotros brindamos, asesoría financiera, donde nosotros determinamos cuáles pueden ser esas palancas tanto de efectivo o en utilidad contable, en la utilidad neta del estado de resultados, que pueden impulsar entonces esos valores a lo largo de, por ejemplo, 6 meses o un año. Pero en este caso vamos a tener la palanca del impacto por bajar el costo en ventas. O sea, si nosotros bajamos en nuestro coste de ventas o lo que nos cuesta producir un producto o servicio un 1%, ¿qué pasa con el efectivo durante entonces cada trimestre y de manera total durante el año? En este caso, por ejemplo, si nosotros bajamos 1% el coste de ventas, entonces nosotros vamos a poder reducir o vamos a poder generar un ahorro de 4.682 quetzales durante el primer trimestre, después aquí 5.000, 5.000, 7.000 y en total del año 23.698
digamos que van a ser de ahorro. En este caso estamos hablando de un valor en el estado de resultados. Ahora, por ejemplo, impacto por menos días de cobro. Si nosotros reducimos nuestros días de cobro, que teníamos 10 días que nosotros le otorgamos a nuestros clientes de crédito, y lo reducimos a 5 porque le reducimos 5 días, entonces estos valores de aquí pues están, se pueden modificar también para que lo puedan utilizar, y entonces digamos que visualizar distintos escenarios también con esta tabla, que es más o menos como que fuera una calculadora sobre estos valores. Pero entonces, si nosotros reducimos esos 5 días en el periodo de cobro, cobramos más rápido, entonces vamos a tener durante este primer trimestre más efectivo, porque obviamente nos va a entrar más rápido. 13,000 quetzales más de efectivo, 14,000, 16,000 y 21,000 quetzales más de efectivo, que en total se totaliza como 65,000 quetzales más de efectivo durante todo el año. Este dato es proveniente del flujo de efectivo. Y entonces, si nosotros también aumentamos nuestros días de pago, o sea, podemos negociar con nuestros proveedores, por ejemplo, a que podamos pagar 5 días después, nosotros mantenemos más efectivo dentro de la empresa, con el cual podemos generar valor. Y entonces esto se totaliza como 1,000 quetzales, como 1,900, 2,200, 2,000, 3,000 quetzales más para cada trimestre, y un total de 9,900. Entonces esta herramienta aquí nos sirve para ver cuáles son algunas de las primeras palancas que podemos nosotros utilizar para generar más beneficios y más flujo efectivo a lo largo de todo el año. Y esto incluirlo dentro de nuestra estrategia y objetivos. Y por último tenemos algún otro par de KPIs aquí que también son bastante útiles, como el ciclo de conversión de efectivo, que nos indica entonces qué tanto tiempo nos tardamos nosotros para poder, desde que nosotros adquirimos inventario hasta que vendemos y cobramos, poder entonces generar más efectivo, en este caso 21 días. Luego también tenemos la eficiencia para la conversión de efectivo, o sea, qué tanto de esas utilidades nosotros realmente convertimos a efectivo o llegan a convertirse en liquidez para poder entonces ya sea reinvertir, pagar dividendos o cumplir con las obligaciones propias de la empresa. Y por último tenemos runway, que sería, estamos hablando de efectivo en meses, que en todo caso que nosotros por ejemplo seamos una empresa, una startup, que normalmente terminan quemando dinero porque invierten más de lo que están ganando en el momento, pero es parte de su estrategia a largo plazo, pues entonces cuántos meses entonces todavía se pueden aguantar con los gastos que existen en el estado de resultados con la caja que se tiene, por ejemplo. Entonces también igual, si se tiene un negocio donde en algún momento se generen pérdidas y se tengan que sobrevivir a base de la caja o el flujo efectivo que se tiene propiamente en la empresa, cuántos meses va a poder sobrevivir con los gastos que se proyectaron. Y pues entonces ya con todo lo que está en esta plantilla, con los datos que ingresas y lo que se muestra tanto en los estados financieros de flujo efectivo, estado de resultados y los KPIs que te van a ayudar a proyectar o a generar tus metas y tus estrategias, entonces tienes suficiente información para poder ya tener claro qué vas a hacer en 2026 y sobre todo entonces cómo lo vas a lograr, que va a ser algo con lo que yo complemente en el siguiente video de la siguiente semana, justamente sobre cómo establecer objetivos y estrategias para tu estrategia financiera, para tu plan financiero de este siguiente año que está por comenzar. Y pues entonces te recomiendo que vayas a ver esa playlist que te dejo en la descripción, donde explico a través de distintos videos pues todos estos conceptos que están acá, cómo se calculan, de dónde se sacan, en dónde se colocan, especialmente para primero poder llenar esos datos de supuestos y base y luego poder interpretar toda esta información de la manera más precisa y que te sirva de la mayor manera. Pues si se recuerdan, les había dicho que había un pequeño bonus, un regalo que venía con esta plantilla que pueden simplemente descargar completamente gratuita en la descripción de este video. Está ahí en la descripción esta plantilla acompañada de un link a el acceso de mi bot privado de asesorías, el cual he recopilado la información tanto de mis asesorías y también de mucha teoría financiera, que entonces te puede dar sobre todo a poder llenar esta plantilla y entender más claramente la parte de teoría financiera y cómo se aplica para que la puedas interpretar. Entonces, como digo, en la descripción está una carpeta de Drive donde está la plantilla completamente descargable para que la puedas utilizar de manera gratuita para tu negocio, acompañada de ese bot de ChatGPT que te va a ayudar entonces a tomar digamos los datos que sean correctos para llenar esa plantilla e interpretarla también. Y pues espero que te sirva mucho esta plantilla, que la puedas descargar, la utilices y que le saques el máximo partido posible, porque es una versión que yo utilizo también, es una versión simplificada, lo que yo utilizo con mis clientes para generar proyecciones tanto de escenarios, como dije, que sobre palancas o acciones que se pueden tomar, o ya en este caso para iniciar el siguiente año. Y pues si tú quieres ir más allá porque la plantilla te gustó, te sirvió, pero quieres ir más allá o directamente quieres entrar a tener un pronóstico, un forecast mucho más preciso de cada mes, de cada trimestre y del año total, con datos mucho más precisos o que sean reales de tu empresa, con más cuentas, que se adapte más a la operación, a tus estados financieros, pues nosotros justamente te podemos ayudar con ese tema específico de realizarte un forecast, un pronóstico, algo así como lo que tenés aquí en esta plantilla, pero mucho más complejo y especializado para tu operación, para que entonces tengas mucho más claro cómo hacer
este año que estamos por comenzar. Y como mencioné anteriormente, si te interesa nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales y podemos agendar una llamada gratuita completamente de 30 minutos para poder entender la operación de tu negocio y cuál va a ser la manera en la que mejor te podemos ayudar. Y pues espero que la verdad esta plantilla te sirva mucho, ya sea que la vayas a utilizar solo así o que harás un servicio mucho más especializado, pero que realmente te sirva para poder entonces clarificar y tener una visión establecida sobre qué va a ser y cómo va a ser 2026 o el año que estés empezando a proyectar. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.